Hablando de eso, vamos a referirnos, de las efemérides, de la historia y del cumpleaños, porque lo decíamos en primera instancia cuando arrancamos con las efemérides, hablar, por ejemplo, del natalicio y de la vida del padre de la patria. Así es, de don José de San Martín, que bueno, un día como hoy estaba naciendo, hace varios años atrás, en el año 1778 precisamente, ahí está. En el año 1778 estaba naciendo don José de San Martín. Exactamente. Y bueno, para ello hemos invitado al licenciado Carlos Álvarez, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bueno, sí, estaba escuchando atentamente. Ajá. Pero hay dos objeciones dentro de lo que son las efemérides. Vamos a compartirlas. Bueno, la primera, que San Martín no estaba exiliado, ¿no? O sea, digamos, mandar el exilio a alguien suponía una condena. O sea, él fijó residencia en Francia, en este caso, en la Riviera Francesa, en Boulogne-sur-Mer. Eso, digamos, hay que marcarlo porque, sí, como te decía, o sea, alguien que lo mandan al exilio, claro, significa como te decía, como una pena. Voluntariamente se fue totalmente, al lugar. Totalmente. No Incluso muchas veces pidieron su vuelta por los conflictos internos que había aquí, ¿no? Está bien. Eso por un lado. Y por otro lado, algo muy importante como santiagueño, José María Gutiérrez no fue o no tuvo la importancia que sí tuvo José Benjamín Gorostiaga, que él sí fue el redactor de la Constitución Nacional del 53. Bien. Fue el que prácticamente, escribió, y él sí, digamos, merece un papel más importante y una presencia fuerte en lo que es la historia de Santiago, y que lamentablemente tuvo incluso mucha más influencia, escucha esto, que es algo fuerte para lo que dice la historiografía argentina, incluso más importante que Alberdi, porque más allá que se tomaron, digamos, ideas de lo que era el libro de Alberdi, base y punto de partida para la nación argentina, fue José Benjamín Gorostiaga el primer escribiente y el que no solo toma de ese libro, que por supuesto le sirve de base como para todo lo que era el proyecto de la Constitución Nacional, sino que toma de base la Constitución de los Estados Unidos, que ya era, digamos, país constitucionalmente libre y que tenía ya una constitución que era de unos años atrás, ¿no? Pero el papel, la labor, creo que en marzo incluso podría venir y hablar un poco de José Benjamín Gorostiaga, que fue muy importante, que llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, y recién ahora, a través de Banossi, que es un constitucionalista muy importante, que de hecho en la carrera de Derecho, la materia constitucional se estudia de los libros de él. Banossi es el que hace un escrito no hace muchos años en donde le da el valor que realmente se merece José Benjamín Gorostiaga. De hecho, los dos representantes de Santiago a la Constitución, que era Lavés, que era un sacerdote, que eran dos mentes increíbles, brillantes para aquellos años, para que vos tengas una idea. Lavés es el que de alguna manera apoya y acepta esto de la educación laica, que era todo, digamos, una conmoción, si se quiere decir, dentro de lo que era la iglesia, porque la iglesia era la que te casaba, la que era el registro civil de aquellos años, y que por supuesto no veía con buenos ojos que a través de la Constitución se proponga que justamente que la educación sea laica. O sea, es toda una revolución para aquellos años. Seguro. Y como te digo, no tan bien contado, porque se da prevalencia a Gutiérrez, Juan María Gutiérrez, que escribe mucho sobre historia también, que era muy importante, que aparte fue rector de la Universidad de Buenos Aires, y que también, si no me equivoco, en la época de Sarmiento fue director de escuelas o un cargo que estaba relacionado con la educación. Pero como te digo, en esto de la Constitución nosotros como santiagueños tenemos que marcar presencia y hablar de las dotes de José Benjamín Gorostiaga, que merece, como te decía, un lugar especial dentro de lo que es la historia de Santiago.
Bien, Muy perfecto. bien. Bueno, a Hecha partir de la ahí. salvedad, amigos. Ahí está, No, entonces. te decía porque Está muchas bien, veces se toma de manera solapada, si se quiere, personajes muy importantes dentro de lo que es Santiago, ¿no? Seguro. Para aquellos años. Seguro, Y seguro. por supuesto, ni hablar después de los Taboada, que también tuvieron mucha importancia post Constitución del 53, porque los Taboada son los que van de alguna manera a organizar el Estado santiagueño, porque justamente en la época de los Taboada es cuando se sanciona la Constitución nuestra. Bien. Y Bien. bueno, hay una historiadora muy importante, la señora Tenti, de la ITAN, Sí. habla del protoestado taboadista para aquellos años, pero son los que le dan cierta legalidad, perdón, le dan cierta legalidad y como una base constitucional a todos los cargos y a todo lo que se viene después, porque así como le faltaban cosas a lo que era el Estado nacional, le faltaban muchas cosas a lo que era el Estado provincial, que los Taboada vienen después de 31 años que Juan Felipe Ibarra es gobernador. Que es el gobernador, lo reitero, siempre digo lo mismo, de que más años estuvo adentro de un ejecutivo. 31 años. De forma continuada. Una digamos. forma continuada. Algo único en Argentina, ¿no? Que si Urquiza en Entre Ríos llegó a estar 27, 28 años, una cosa así, pero bueno, nos estamos alejando de San Martín. No, bueno, pero estamos aprendiendo también. Y bueno, Estamos aprendiendo historias. y mirá lo que son las cosas, ¿no? Sí. Con la tesis mía escribí sobre 100 años de historia de Santiago, y esto pasa únicamente en Santiago. En cuatro personajes históricos, digamos, escribí 100 años de historia. Mira, de 1810 a 1820 está Borges. Ajá. Influencia, participación en lo que era la Revolución de Mayo y todo lo demás, que ese también merece un párrafo aparte, Sí. porque tal vez fue el patriota más lúcido para aquellos años, entre 1810 y 1820, porque cuando vienen los pliegos de la Revolución de Mayo, él se pone, vamos a decirlo así, la camiseta de la Revolución, y de su peculio pone su plata, su dinero, para organizar los patricios santiagueños. Bien. Año 1810, los patricios santiagueños, que después realmente me causaba, no sé, dolor, no podía creer que se los vincule a los patricios santiagueños con la policía de Ibarra. No tiene nada que ver, y estamos hablando casi de 30 años de diferencia Claro. en lo que era uno y otro. Y los patricios santiagueños son, digamos, el aporte que hace el Ejército del Norte, Borges, digamos, porque era el único que puso la bancaba, plata, digamos. que lo bancaba, Claro. y en esos patricios estaba Juan Felipe Ibarra, que después va a ser de 1820 a 1951 gobernador. Y después vienen los Taboada, del 51, 52 en adelante, y después hasta la influencia de él es hasta 1910, Absalón Rojas. O sea, En esos cuatro personajes que te... 4 personas. Sí. Y bueno, ni hablar en el siglo que viene, la influencia de Juárez, Sí. estuvo un poco más, pero ininterrumpidamente, Claro. no como Ibarra, Claro. pero también tiene una influencia impresionante a detractores y a los que lo apoyan. Es algo increíble que tenga una influencia tan importante. Estamos hablando de aproximadamente 1947-48 hasta el 2000 y pico. Claro. O sea, Claro. toda una cosa que, como te decía, únicamente pasa aquí porque nosotros somos o necesitamos de el pater familias, Claro. que nos diga cuándo cobramos, cuándo... O del caudillo, digamos. Del caudillo, totalmente, el caudillo, que tiene, digamos, un antecedente en el cacique, ¿no? Mira. Ni más ni menos. Bueno, y por supuesto, para aquellos años, y ahí nos metemos en San Martín, Sí. San Martín, que no hace mucho hablábamos de que sabía de vinos, sabía 3 idiomas, había un montón de cosas que no se saben de él, así, pero esa lucidez intelectual, esa inteligencia, digamos, de presionar para que se declare la Constitución en 1806, no la Constitución, perdón, para que se declare la independencia en 1806, venía de Europa, en donde prácticamente fue un general de alto vuelo, digamos, porque desde muy chico
se ingresa al ejército español. No nos olvidemos que el padre era militar, los hermanos eran militares. Ahora, él era el menor de la familia. Ellos se van muy chicos, digamos. Él se va a los 6 años. 6 años, ahí Claro. lo compartimos. Otro punto sí. importante. Sí. Solamente vive 15 años en lo que es Argentina, si se pone a ver. Ajá. Es el patriota que prácticamente nació aquí, pero nunca estuvo aquí. Claro, es el padre de nuestra patria, Claro. pero estuvo... Pero una muy mente poco lúcida y que estaba leyendo no hace mucho la relación que él entabla con Coach Rain, que se llamaba el pirata, porque era un pirata, Ajá. inglés, que le sirve a él para armar la flota chilena que después se va a liberar Perú. Y bueno, tenía toda una idea, imagínate una idea tan loca que más de uno lo criticó como realmente creían que estaba loco, porque esto de decir, en 1812 que él viene, Sí. y decir, no, al norte no es tan importante como ir y atacar Perú, tenemos que cruzar los Andes, o sea, si ahora mismo uno dice, me voy a cruzar los Andes a caballo. Uno ve los Claro, Andes y claro, dice, ¿cómo hizo claro. San Martín? Él le pregunta. No sé, los que tuvimos la posibilidad, te juro, de ir en avión de Córdoba a Santiago de Chile, cómo ha hecho el tipo Sí. realmente es increíble. No, y pasar No, por ahí por las cordilleras también te das cuenta. por eso, te digo, Claro. pasando por el cordillera, Digo, vos dices, por ¿Cómo tierra ha hecho? también. por tierra, ¿no? Y Claro. aparte, un tipo que en ese tiempo estaba muy enfermo y que dejó a su esposa y a su hija a su esposa muy enferma, que también es otro caso muy importante dentro de lo que es la vida de él. Se conocen cuando ella tiene 14 años, se casa cuando ella tiene 15 y ella muere a los 25. O Muy sea, jovencita. muy jovencita, sí. Y aquí he puesto una ayuda de memoria porque Ajá. me sorprendía, el nombre de ella se llamaba María, un nombre. Ajá. De los Remedios, 2 Sí. nombres. Carmen, Rafaela, Feliciana, de Escalada y Quintana. Así se llama. Decía, no, de esto no me voy a acordar. No, tantos nombres. Tanto Claro. bueno, así llamaba su mujer, que se conocen cuando él viene ya con toda la capacidad militar. Y como decía el año pasado aquí, formó el regimiento de granaderos a caballos. Acordate que te comentaba, la granada no hacía mucho tiempo que estaba inventada, entonces aquí viene y arma un regimiento de granaderos a caballo que no solamente que tenían que ser, él solicitaba que sean, y los granaderos que nosotros vemos tienen más de 1,80, buenos brazos, y le enseñaban también la técnica del lanzamiento de la granada, entonces que como te decía, era poco conocida para aquellos años. Por ahí vienen los granaderos para lanzar la granada. Exactamente, y es que justamente de eso se trata. Y tuvo su primer, su primera batalla. Muchos otros, como siempre, aquí pasa en Argentina, hay detractores y hay gente dice, bueno, Sí. no le puede decir batalla, combate, porque eran 100 y pico contra 200, más o menos. Hay batallas dentro de lo que es el país, dentro de lo que es Argentina, batalla de 4.000 de un lado y 5.000 del otro, que es la batalla de Quebracho Collado, por ejemplo, es dentro de lo que es la época conocida como la anarquía, tuvieron cerca de 10.000 personas. Y sin embargo, bueno, nosotros conocemos a lo que es la batalla de San Lorenzo porque de alguna manera se acompaña la vida de San Martín, ¿no? Que se casa y pasan 2 años recién hasta que la vuelve a ver a la mujer. ¿Y ella de dónde es? Ella nació en Buenos Aires, era de una de las familias más ricas que había para aquellos años, y se conocen y muchos hablan de un casamiento por conveniencia, digamos, en el sentido de que le convenía a San Martín desde el punto de vista político, y para aquellos años casarse con un general era todo, estaba muy bien visto, porque tal vez de las profesiones más importantes eran la de militar y la de sacerdote. Y muchas familias influenciaron a sus hijos a que se metan en el seminario. Claro, o sea, porque todo tenía que ver con todo, ¿no? Si se quiere. Ahora, lo de San Martín, ¿no? Esto de irse muy chico,
digo, tan pequeño y después decidir volver. Claro. Lo que pasa es que él no dejaba de ser un criollo. Los criollos... Digo, en su lugar de residencia tenía todavía la influencia de Claro, nuestro país. lo que le pasaba a todos los criollos Ajá. en aquellos años, y de hecho que muchos criollos vuelven para Argentina en algunos casos, que no se llamaba Argentina, se llamaba el Virreinato del Río de la Plata o Provincias Unidas, Sí. y muchos como Miranda que vuelve a Venezuela, tantos otros que vuelven a... O'Higgins también había tenido su educación, digamos, en Europa, o mucha gente muchos generales, casi todos que se armaban y que se organizaban en logias, que eran las que de alguna manera tenían una idea de esto de liberar a su patria, porque él veía justamente que él, más allá que había luchado de ponerse al mando del gobierno español, que en realidad ese otro tema, porque no había gobierno, estaba invadida prácticamente por los franceses. Y la batalla de Bailén es muy importante para, digamos, sacarlos a los franceses de España. Mirá. Justamente esa es una de las situaciones que hacen que los criollos que sí vivían en las Provincias Unidas vayan en contra de Cisneros. Porque, ¿qué es lo que decían? No tenemos rey, no tiene sentido que nos mande o que nos gobierne un virrey. Claro. El virrey representando a quién. Y ahí es donde se viene y se organiza la Revolución de Mayo. Pero volviendo a San Martín y a su idea loca, disparatada para muchos, Sí. de organizar un regimiento tan importante y de formarlos, porque había muchos que no tenían prácticamente nociones de lo que es ir al frente y como te digo, es estudiado en West Point, que el año pasado, justamente creo que lo dije para el 17 de agosto del año pasado, hoy cumpliría 241 años. En el año, para su nacimiento de 240 años, fue reconocido con salva de cañones en West Point Sí, y no aquí, ¿has visto? Sí, Una cosa increíble. Increíble. Y que, como te decía, era un estudioso de todo lo que tiene que ver con la estrategia militar y de todo lo que tiene que ver con la formación del ejército, y también se, digamos, solicitaba o dentro de lo que es la idea de él, y formando generales y todo lo demás. Por ejemplo, él es el que de alguna manera lo convocó a Lord Cochrane, que es el inglés que lo va a ayudar a la formación de las flotas y que va con eso a liberar a Perú. Bien. Entonces, y este tipo que le decían el lobo de los mares, le decían, y que estaba al servicio de Francia en un momento, era de, no sé, si hablamos de fútbol, era como el Messi de los mares de aquellos años, y a través de Álvarez Condarco, que era el mano derecha de San Martín, habla con Cochrane en Inglaterra y lo contratan y se pone al mando de San Martín y logran, junto con él, porque si Cochrane no estaba, tampoco terminaba el plan, porque no tenía armada, no estaba armada la Armada de Chile, valga la redundancia. Entonces siempre se supo codear de lo mejor, digamos, ¿no? Entonces un gran general chileno como O'Higgins, que se pone también, digamos, apoyando esta idea de ir a Perú. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la guerra de Zapa. La guerra de Zapa era esto de enviar mensajes que, por supuesto, no tenían ningún tipo de asidero, solamente para que los españoles, que se mandaban un mensajero que pasaba a 1 kilómetro del campamento de los españoles para que a propósito lo arresten. Y por supuesto, llegado el cruce, el grueso de los españoles estaba miles de kilómetros por donde ingresaron las tropas argentino-chilenas, claro, sería porque una sí, cosa... una estratega, bueno. Un adelantado, digamos, para la época. Visionario. Un visionario, totalmente, porque, como te decía, esto de decir tenemos que cruzar la cordillera, liberar Chile y después ir en barco cuando no tenían ni flota todavía. Y también, para aquellos años, los Bergantín, creo que se llaman, que son unos barcos mucho más pequeños, también hicieron lo mismo.
la guerra de Zapa en barco, porque llegaban y, bueno, y hablaban de la gran flota, y no era, por supuesto, tan así, ¿no? Hablaban de la gran flota de San Martín que se estaba organizando en Chile, en Valparaíso, y que Cochrane era el comandante general, que decir Cochrane para aquellos años asustaba, claro, porque era, digamos, el gran cazador, claro, de los barcos españoles, y de hecho, estando a no muy poco tiempo, captura varios barcos españoles que después van a formar la gran flota chilena, que más allá de decir gran, no era tan importante como todos los que estaban en el Callao, en Perú. Y sin embargo, este tipo de noticias que no tenían que ver con la realidad, pero que servían justamente una estrategia de guerra, ¿no? Todo una mente superior. Y bueno, sabemos que las mentes superiores llegan a este tipo de hazañas, ¿no? Ahora, qué bárbaro digo lo de San Martín, ¿no? Porque generalmente una persona que trata de liberar o conquistar distintos lugares queda afincado en ese lugar, se hace, digamos, el poderoso, el emperador, pongámosle un Napoleón Bonaparte, ponele, por eso, sí. Pero lo de San Martín totalmente rompe todos los esquemas en ese sentido. Rompe todos los esquemas. ¿Y por qué se va? Se termina yendo. Y justamente por las luchas internas que había aquí, claro, porque como nos pasa a todos los argentinos, siempre estamos hablando de la frutillita del postre, y capaz que el postre es un asco, bueno. Entonces, él veía todavía que lo más importante era consolidarse como nación y, por supuesto, hacerse fuerte y defender. Por eso es que, mirá lo que pasa, ¿no? Por 1840 y pico, que San Martín estaba en Francia, que entre paréntesis vivía muy bien, porque se había hecho amigo de uno de los hombres más ricos del mundo para aquellos años, porque era prestamista, era banquero, de apellido Aguado, que prácticamente era su amigo, porque habían compartido las luchas en Bailén, siendo español. Entonces, su viejo amigo se reencuentra, y gracias a él, digamos, vive muy, muy bien en París, y de hecho se va a un lugar en Francia donde era de lo mejor, la Riviera Francesa, y tenía, digamos, había heredado mucho su hija gracias a su madre, que, como te decía, los Escalada eran personas muy ricas y de abolengo, digamos, dentro de lo que es Argentina, Buenos Aires, y cada tanto iban y llevaban, digamos, lo que ganaban en cuanto a arrendamientos y alquileres. O sea, tenía un buen pasar. Hay una investigación que hace García Hamilton en un libro que se llama Don José, en donde justamente habla de los amores de San Martín, habla de que tenía un hijo en Lima, otro en Mendoza, y bueno, digamos, para aquellos años... Por todos lados. Exactamente. ¿Su hija se va con él? Su hija se va con él, sí, no. Bueno, en ese caso también él hubiera podido irse solo, sin embargo se lleva a su hija, se habla maravilla de él como padre, se habla justamente como de un decálogo que le da a la hija en cuanto a comportamiento y todo lo demás. Y bueno, remarcando justamente para aquellos años también el hecho de que a la hija le decía que trate bien a los sirvientes, que también son personas y que se le debe un respeto. O sea, todo, como te decía, un adelantado para la época, y por supuesto de lo mejor, tanto aquí como en Perú, se lo tienen como el padre de la patria a nosotros, el gran protector. Los peruanos le tienen un reconocimiento y una admiración terrible, cosa que no pasa en Chile. Eso iba a preguntar, ¿en Chile? Cosa que no pasa en Chile, lo tienen como un capitán general que ha ayudado, cuando era totalmente nada que ver, a O'Higgins, cuando O'Higgins del 1 al 10 sabía... Es más, se dice hasta que él lo forma, no solamente militar, sino también políticamente, y más allá de todo eso, no queda bien parado, porque también en Chile hay muchas cuestiones internas, ¿no? Porque el tema es fácil. Aquí viene toda una idea de revolución, y hay un proceso de 1810 a 1806,
en donde hay una revolución y después se consolida con la independencia. Sí. Pero estaban los españoles que no querían perder los privilegios que gozaban, estaban los hijos de los españoles que se sentían, digamos, los criollos estos que nacían aquí, que hablaban como español y todo lo demás, pero querían su tierra. Claro. Y de hecho la querían libre. Entonces, por eso es que viene todo esta revolución de ideas primero, que después se llevan a cabo en la guerra de la independencia, ¿no? Perfecto, bueno, Carlitos, la verdad que muy rico todo esto. Para... La historia No, es muy lindo sí, y sí, realmente conociendo la historia podemos determinar por qué estamos como estamos, ¿no? Esto que te decía de la grieta es eterna y conversando alguna vez con un profesor me decía, con un profesor de historia, ¿cómo no va a haber, cada vez que uno lee cuestiones de la historia, vos dices, ¿cómo no va a haber grieta si se arma una reunión de vecinos de tu barrio que tiene 10 manzanas y hay uno que piensa una cosa y otro muy distinto? Y si gana uno, el otro le hace la vida imposible. Claro. Entonces, de ahí nomás llevate. De ahí nomás llevate, claro. que puede pasar en cosas. Claro, claro. Y después también, dentro de lo que es la historia, cuando pasan situaciones, más allá que no es una cuestión matemática, pero se infieren cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Te doy un ejemplo. Yo soy gobernador, peronista, y tengo mi concuñado que es radical. Y yo lo pongo porque es un buen médico y yo sé que me puede ayudar en lo que es salud pública. Te doy un ejemplo nada más. Sí. Seguramente, infiriendo, conjeturando, van a decir dentro de 10 años, el gobernador Carlos Álvarez, por las buenas relaciones que tenía con el radicalismo, lo puso a Juan Pérez como... Es que eso pasa. Claro. Pasa, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, Se y que vos... un poco. Se tergiversa. No, yo soy peronista, no tengo ningún Claro, tipo de relación con el radicalismo, pero lo conozco a Juan Pérez que le puede hacer bien a mi gestión. Entonces, bueno, todo, y siempre pasó eso aquí, no solamente en Santiago. Imagínate las conjeturas y las inferencias que se pueden hacer a otro tipo de nivel, ¿no? Es todo un tema. Y en el caso de San Martín, justamente, él, el único que prácticamente entiende cómo era la historia, cómo era la cuestión, es Rosas. Y Rosas es maltratado por la historiografía oficial. Es el asesino, es el depredador, pero no le sacan las cosas buenas que las tenía y muchas en esto de defender la soberanía nacional. De hecho, una acción de Rosas hace que después se lo tenga el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional, justamente por que repele la invasión de Francia y de Inglaterra en la batalla de la Vuelta de Obligado. Sí. Entonces, por eso te digo, hay muchas cosas, tampoco se lo puede matar en el sentido de lo que se escribe, a muchos otros que hicieron muy bien y que, como te decía, son mal vistos dentro de la historiografía nacional. O mal interpretados. O mal interpretados, también, porque cuando escribe, digamos uno, hay toda una teoría también con esto de la objetividad. Prácticamente la objetividad no existe. O sea, digamos, hay un historiador, un filósofo, Schopenhauer, que decía de que uno ve incluso una partida de ajedrez y ya está de un lado o del otro. O sea, es muy difícil ser objetivo, porque, digamos, te doy otro ejemplo, hay un fallo, somos 3 jueces, hay 2 que están a favor de una determinada causa y otro que está en contra. Y vos dices, si hay una ley, habría una sola interpretación, está a la vista que no, y cuando vos lees aquel juez que dijo no, estás totalmente de acuerdo con él por todas las posiciones que te da. Y cuando vos lees el sí, te pasa lo mismo, ¿viste? Claro. Entonces, por eso te digo, es muy difícil ser objetivo y más en historia, porque, digamos, nuestra historia en especial, que estaban caudillos de un lado, estaba gente que quería la república, había unitarios, había federales,
Y hasta hoy están los macristas y los antimacristas, y están los cristinistas y los anticristinistas. Esto es una cosa de nunca acabar. Claro, y seguirá, ¿no? Pero nosotros Bien. tenemos un ADN que realmente cuestionamos todo. Estaba leyendo cómo los recibían a Guillermo Barros Esqueloto en el club nuevo que tiene en Estados Unidos. Y allá decían, hablaba así, como que entre sus antecedentes tenía 2 campeonatos locales y llegó a la final de la Libertadores. Para el hincha de Boca, por ejemplo, hoy están totalmente en desacuerdo, no existe. O sea, no se le ve ningún lado bueno porque ha perdido. Entonces, así somos nosotros. No, se ve lo que ha aportado. Tal cual. Totalmente, ¿no? Cortito, antes de retirarse el 25 de febrero, también una fecha importante. Sí, 27, claro, el perdón, 27 hace, 27. digamos, hace la convocatoria y la solicitud a lo que es el voto femenino, Eva Perón, y bueno, también, digamos, para de alguna manera resaltar la labor femenina dentro de lo que es la política nacional, más allá que, como te decía, también se decía, algunos dicen que ahí empieza la grieta, porque justamente hay pro Evitas y hay mucha gente en contra de Evita, pero lo que no hay que desconocer, digamos, es justamente, más allá que se la denosta porque decían mucho que no venía del palo, escribía un libro, escribía discurso y todo lo demás, pero por otro lado, justamente después de lanzar la posición de ella en cuanto al voto femenino, y que después en septiembre se le va a hacer caso, digamos, entre comillas, y se va a sancionar la ley, ella al muy poco tiempo viaja a España con 28 años y habla por cadena nacional, las reciben 300.000 personas en lo que era Madrid, en época de la hambruna española, en época que no tenía ayuda prácticamente de ningún país europeo, porque hablaban justamente de Franco, que era un tirano, y para otro era un salvador, bueno, como pasa en todos lados, pero justamente es Argentina el que le va a dar la ayuda a lo que todavía estaba considerada la madre patria, y que después con los años sabemos que se habla de colonización y en realidad había sido una conquista, bueno, todo ese tema, pero sin embargo ella, como te decía, habla ante una multitud. Entonces una chica de 28 años que dentro de lo que es la psicología, algo me cuentan, que justamente todavía no está en una edad adulta, era una joven adulta todavía, y los 28 años ni siquiera está marcada, delineada lo que va a ser tu personalidad, porque justamente le faltan cuestiones que tienen que ver con la empatía, con lo social, se está posicionando o recién se están recibiendo, digamos en algunos casos, y esta mujer de presentarse a hablar ante 300.000 personas o viajar después de España, el viaje sigue hasta el Vaticano, donde la recibe Pío XII, y quedar obnubilado por ella, o si no, cuando estaba en Francia, la recibe o se conoce con Coco Chanel, que era una modista, y que queda encantada con su estilo, con su forma. Entonces, también, como te decía, hay pros y contras de todos los personajes argentinos. Bien. En otro momento seguramente vamos a hablar más de Eva Sí, Perón también. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. No, por favor, y bueno, cuando necesiten de mis servicios. Bueno, perfecto, muchas gracias. Licenciado Carlos Álvarez, hablándonos acerca de historia argentina, ¿no? Qué bárbaro, qué rico, la verdad, todo lo que uno va aprendiendo también, y lo compartimos con ustedes aquí en el Pulso Urbano.